Arratsaldeon, etorri guztioi eta eskerrik behorenak gurekin egoteagatik momentu honetan. Dakizuten bezala, irailak 21 izatea Alzheimerren eguna, eta horren inguruan elkarteak, familiarteko elkarteak antolatzen dugu ekitaldiak, helburu batekin, eta da divulgatu, sensibilizatu eta kontzientziatu gizartea ez. Ari hortan egin dugu urte hontako jardunaldia baita ere, gaurkoa bezala. Orduan, jardunaldi guztia dituzte gure leman inguruan, ez? Lemapean. Eta da, Alzheimerra kontzientzi soziala. Gaurko hitzaldia erderaz izangoa, Pablo ja hasi da euskerakin, eta desente, baina bain digitzaldia amateko esaten du geroxiago. Decía que el 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer y alrededor del cual pues, las asociaciones de familiares históricamente llevan muchos años, entre ellos, organizando eventos de cara a sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre el Alzheimer y otro tipo de demencias. El lema de este año ha sido Alzheimer Conciencia Social y los actos que AFAGI hemos programado en Guipúzcoa van enfocados a ese lema, alrededor de ese lema. Hemos tenido mesas informativas en todas las comarcas de Guipúzcoa, donde los voluntarios han atendido, han informado a la gente interesada, con lo cual hemos cubierto la parte de la sensibilización, ¿no? Sensibilidad de la sociedad, para que adquirir entre todos esa conciencia social necesaria. Por otra parte, tuvimos un acto también en Principal Antzoquia, en el Teatro Principal, donde enlazamos la cultura, la danza, la música con las personas con Alzheimer. Ahí lo que queríamos visibilizar es que delante nuestro no hay enfermos, sino hay personas, que muchas veces esta sociedad habla de inclusión, nosotros tenemos que hablar de no exclusión. Porque la verdad es que cuando se diagnostica a una persona, automáticamente la sociedad, el entorno social, le empieza a excluir. Lo que tenemos que ir en contra de esa exclusión. Y en esa jornada, y a lo largo del año que hemos tenido en los talleres la presencia de la danza y la música, hemos observado cómo esas personas verdaderamente les vemos y les sentimos como personas y cómo participan también en la vida social. Es decir, que todavía pueden mantener esa autonomía. El año pasado, por primera vez también, aparecieron o participaron en la temporada de Donosti. Después de 27 años, la primera vez que AFAGI participaba con las personas afectadas en la temporada de Donosti, ¿no? Lo cual quiere decir que son capaces de seguir. Ya sabemos que mañana van a saber menos que ahora, pero mientras quieran y puedan, tenemos que hacerles partícipes de la sociedad. Eso es lo que hemos querido el día ese del evento del Antzoquisar, ¿no? Del Teatro Principal. Luego, como es habitual, hemos tenido la sexta cadena solidaria también, de cara a visibilizar en la calle, ¿no? En la calle de que no, hasta ahora ha estado el Alzheimer y la demencia muy ocultos, lo hemos ocultado los propios familiares, ¿eh? Yo he sido afectado, quiero decir, he sido familiar, mis aitas ya fallecieron, o sea que no soy profesional, ni soy médico, ni nada, sino un familiar como muchos y muchas de las que estáis hoy aquí, ¿no? Y la verdad es que ocultamos, nos cuesta aparecer y la cadena sirve verdaderamente para salir a la calle y decir que esto no tenemos por qué ocultarlo, no lo hemos querido, nos ha tocado, pero queremos que la sociedad nos vea cómo somos y que necesitamos de su complicidad. Y con eso lo que lanzamos es el mensaje de que necesitamos una sociedad amiga. Donosti lagunko ja, Euskadi lagunko ja, nahi dugu, herri Gipuzkoa lagunko ja, Alzheimerra jasatzen duten personakin, bai gaixoekin eta bai senitarteko zaintzaileekin, ¿es? Porque cuando hablamos de afectados, siempre, aunque simplifiquemos con esa palabra, ahí tenemos que pensar en un binomio. Por una parte está la persona que sufre la enfermedad y por otra están los cuidadores familiares, cuidadores, sobre todo cuidadoras, que la mayoría, familiares que sufren y se trastoca también su vida, su día a día, ¿no? Entonces, como afectados tenemos que contar a todos.
Estamos hablando en Guipúzcoa de 12.000 personas. Lo que quiere decir que en el entorno familiar puede haber alrededor de 40.000 personas afectadas porque han visto obligados a cambiar su vida, incluso en muchos casos a tener que dejar el trabajo o sus relaciones sociales. Hoy damos otro paso más en esa conciencia social. Luego haré la introducción. Se trata de meter también la investigación, algo necesario. Observamos que avanza la investigación, excesivas noticias, creo yo. Yo creo que estará de acuerdo Pablo, que excesivas noticias, muy difuminadas, y verdaderamente es necesario centralizar y todos a una impulsar la investigación. Por eso la investigación también necesita una conciencia social, como marca el lema, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita inversión. Hay que invertir. Las administraciones como responsables, las administraciones públicas como responsables máximas tienen que invertir en la investigación, porque es una inversión de futuro, no es un gasto. Porque si detectamos a tiempo la enfermedad, muchas personas no llegarán a esos estadios finales que a algunos nos ha tocado padecer y sufrir, ¿no? Y por otra parte también conciencia social, porque la investigación necesita voluntarios. Voluntarios dispuestos a poner sus cerebros en manos de la ciencia, luego explicará más a fondo Pablo, ¿no? Luego tenemos que hablar de conciencia social, como dice el eslogan. Y luego, para el último acto también, un paso más en esa concienciación social. El día 19 en el Palacio Miramar se presenta la Agenda Guipúzcoa 2018, la Agenda Alzheimer Guipúzcoa 2018 frente al Alzheimer y otras demencias. Esto ha sido promovido por AFAGI y Auwisha Fundación. Como sabéis, hace año y medio AFAGI creó la Fundación Auwisha de cara a incorporar de la sociedad civil voluntarios expertos que cumplimenten de alguna forma la labor que el colectivo de familiares estamos haciendo en estos momentos de acompañamiento a las familias y de acompañamiento a los enfermos. Un paso más hacia el abordaje integral de la enfermedad en 4 ámbitos importantes. Los servicios sociosanitarios, la formación de personas cuidadoras, familiares y profesionales, también la investigación, pero también no solamente la clínica médica, sino también la investigación social, que se analice también qué pasa en el entorno social, en el entorno familiar cuando llega el Alzheimer, y aspectos jurídicos y económicos que afectan también la demencia. Todo esto se va a abordar en esta agenda, que aunque haya sido promovida, como he dicho antes, por la Auwisha Fundación y AFAGI, ha sido desarrollada por personas de la sociedad civil. Una interacción de las personas de la sociedad civil, y estará abierta la agenda y cumplimentaremos para que verdaderamente las administraciones den pasos también hacia ese abordaje integral. Hoy nos vamos a centrar, ese sería el programa general, y agradecer a todas las entidades que han colaborado y a todos los que habéis participado y han participado en los distintos actos de AFAGI, en nombre de AFAGI como colectivo de aproximadamente 1.200 personas afiliadas en estos momentos, y con más de 1.000 atenciones anuales que AFAGI da a las familias guipuzcoanas afectadas por la enfermedad. Hoy nos toca hablar de investigación. La charla es Ensayos clínicos preventivos en la enfermedad de Alzheimer, preclínica, investigación pionera en Guipúzcoa hacia la prevención de la demencia. El ponente Pablo Martínez Laje, que tenéis a mi lado, director científico de la Fundación Cita Alzheimer, Fundación A. Esto lo habéis visto en prensa también. Habéis visto, porque hemos tenido llamadas en AFAGI preguntando a ver qué es eso de la investigación, y hemos derivado a Cita. Verdaderamente, Pablo es una persona muy comprometida. Llevamos muchos años personalmente colaborando en distintos ámbitos, en distintos foros, y verdaderamente es una persona que con AFAGI ha tenido muchas relaciones y sigue teniendo esa cercanía, ¿no?, que las familias necesitamos. Un lenguaje sencillo, entendible, que no nos hablen de cosas raras, de esos bichos que andan por ahí que nadie entiende cuando vamos a una charla. En cambio, yo estoy convencido de que hoy Pablo sabrá adecuar su lenguaje, como es habitual en él, a nuestro lenguaje popular, como se suele decir, ¿no? Y entonces agradecerle una vez más, que ya sé que su agenda está muy ocupada, porque no solamente actúa en Guipúzcoa y aparte de su trabajo como director científico en Cita Alzheimer, pues está pateando no solamente España, sino Europa y más allá también, y que tenga un huequito para nosotros es de agradecer. Os dejo con él y al final haremos el tiempo que quede. Seguro que hay preguntas.
y daremos también tiempo a que cada uno podáis preguntar y el que pueda contestar. Eskerrik asko denoi, eskerrik asko Pablo, gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuri, Koldo. Erronka handi bat jarri didazu, Qué bien, sí. Bueno, arratsalde on guztioi, lehenik eta behin eskertu nahi diet Marisa eta Koldori gonbidapenagatik eta zuei etortzeagatik. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Hoy me vais a permitir que os hable de un poquito de qué es la enfermedad de Alzheimer, y digo me vais a permitir porque seguro que muchos de vosotros lo sabéis muchísimo mejor que yo, pero me vais a permitir que os hable también de tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Y un poquito más allá, me vais a permitir que os hable de prevención de la enfermedad de Alzheimer. Y hablar de prevención en enfermedad de Alzheimer es hablar de investigación y es hablar de ciencia. Y la investigación es una cosa que solo puede ser muy seria, muy rigurosa, muy transparente. La investigación, y mucho más en prevención del Alzheimer, no es una cosa de luces naranjas y rojas. La investigación en prevención de la enfermedad de Alzheimer solo puede ser fruto de la solidaridad, de la generosidad y del trabajar hombro con hombro ciudadanos, instituciones, investigadores y, como digo, hombro con hombro, con mucho esfuerzo, con seriedad y con transparencia. Y como vamos a hablar de ciencia, creo que cumplo con el lema de la conciencia social. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? A principios del siglo pasado, Alois Alzheimer era un psiquiatra que trabajaba en un hospital cerca de Frankfurt. Él tenía mucho interés en demostrar que las enfermedades mentales tenían una base cerebral, tenían una base orgánica. Y un buen día llevaron a su centro psiquiátrico a esta chica que se llama Auguste Deter, porque la habían encontrado en la calle confusa, desorientada. Era una persona que llevaba muchos meses con fallos de memoria, con dificultad para hablar, teniendo ideas raras, delirantes, etc. Y Alzheimer la acogió en su centro, la examinó y le interesó mucho su caso porque era una persona que tenía lo que hoy llamamos una demencia. Y le interesó mucho el caso porque Auguste era una persona joven. En los años en los que Alois Alzheimer trabajaba, que las personas mayores, viejas, se demenciasen se consideraba una cosa normal de la edad. Pero Auguste era una persona joven. Y Alzheimer la cuidó, la examinó muchas veces, y cuando Auguste falleció, Alzheimer pudo examinar su cerebro. Él ya estaba trabajando en Múnich y cuando examinó su cerebro encontró que en la corteza cerebral de Auguste había cosas raras. De hecho, él las llamó así, cosas raras en la corteza cerebral. Las describió, las dibujó. Esto es lo que hoy conocemos como las placas seniles o los ovillos neurofibrilares. Y Alzheimer pensó que la demencia de Auguste se debía a esas formaciones raras que no veía en los cerebros de personas normales. Publicó el caso, lo presentó en varias conferencias y la verdad es que nadie le prestó mucha atención. Hasta que en los años 70 un grupo de investigadores británicos quisieron responder a esa pregunta de si realmente la demencia de las personas mayores se debía solo a la edad o no. Hicieron un experimento muy sencillo, que fue examinar los cerebros de personas mayores, viejas, con demencia y sin demencia. Y lo que se encontraron fue que las personas mayores con demencia tenían en su cerebro lo que Alzheimer había descrito en el cerebro de Auguste. Es decir, que el Alzheimer, la enfermedad que él había descrito, es la causa más frecuente de demencia en personas mayores y en personas jóvenes. Ya desde los años 70 nunca más se debería haber hablado de demencia senil,
porque la edad no produce demencia. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es un proceso neurodegenerativo que produce demencia y que deja en el cerebro estas huellas, estas formaciones raras que aquí vemos en una fotografía más moderna, que llamamos placas seniles. Voy a mencionar uno de los bichos que ha dicho Koldo antes, que es esta proteína que se llama amiloide, que está en estas placas, y hay otras formaciones raras que están dentro de las células del cerebro, dentro de las neuronas, lo que se llaman ovillos neurofibrilares que tienen una proteína que se llama tau. Vale, pero ¿qué es demencia? Que ya lo he mencionado varias veces. Me gusta contar que el cerebro es el órgano que da sustento, esto es un poco de perogrullo, a las funciones que podemos denominar como más genuinamente humanas, a las funciones cognitivas, pero también es el órgano que da sustento a nuestra conducta, a nuestros estados psicológicos, a nuestros estados anímicos, nuestras ambiciones, nuestras ideas, lo que en definitiva somos como personas, ¿no? En la medida en que las funciones cognitivas, memoria, lenguaje, etcétera, la conducta y los estados psicológicos funcionan en armonía, somos capaces de adaptarnos a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestro entorno social, nuestro entorno laboral. Somos capaces de ser autónomos, de ser independientes, de valernos por nosotros mismos. Si en el cerebro irrumpe una enfermedad que rompe esa armonía, que hace que fallen las funciones cognitivas y la conducta hasta tal punto que ya no nos deja ser autónomos, nos convierte en dependientes, a eso es a lo que llamamos demencia. Entonces, demencia es un conjunto de síntomas, no es una enfermedad en sí misma. Y la demencia puede tener múltiples causas. Y como os decía antes, el Alzheimer, junto con las enfermedades vasculares, es la causa más frecuente de demencia. Pero la distinción es clara: demencia, conjunto de síntomas, y Alzheimer como causa de ese conjunto de síntomas. Siempre que una persona tiene demencia, hay que buscarle una causa, porque a veces pues, hay causas tratables, ¿no? O a veces hay Alzheimer que, como decía antes, y como intentaré defender después, también se puede tratar. Yo quería contaros hoy algo. Sabéis que las causas del Alzheimer no se conocen, probablemente sean múltiples, pero quería intentar contaros algo sobre lo que se sabe hoy en día de los mecanismos que hay debajo de la enfermedad. Y para hablar de los mecanismos, volvemos a esta fotografía que nos sirve para saber que en las huellas que el Alzheimer deja en el cerebro hay unas proteínas que pueden ser importantes. Y mencionaba antes el amiloide porque esta es la proteína a la que se le da un papel protagonista en los mecanismos de la enfermedad. El amiloide es una proteína pequeña que viene de una proteína más grande que se llama proteína precursora de amiloide, que todos tenemos, y que cuando nuestras neuronas la utilizan, habitualmente esta proteína se rompe en un punto que está justo en medio del fragmento amiloide, que es este que se representa aquí en morado y rosa. O sea que en condiciones normales, cuando las neuronas utilizan esa proteína precursora, no se produce amiloide. Pero en condiciones patológicas, sin que se sepan muy bien las causas, esta proteína se rompe aquí por acción de estas otras proteínas y se libera el fragmento amiloide, que es una proteína muy pegajosa que enseguida se une con otros fragmentos de amiloide y es entonces cuando se vuelve tóxica para las neuronas. Que el amiloide es protagonista lo enseñan algunos estudios que enseñaré después. Pero también el cerebro tiene mecanismos para eliminar el amiloide que se produce en exceso a través de la inflamación o a través de los vasos sanguíneos. En la inflamación interviene una proteína muy importante que se llama ApoE y de la que hablaré después. Y el hecho de que el amiloide se elimine por los vasos sanguíneos, pues dice que cuanto más cuidemos nuestra salud vascular, pues eso puede ser bueno para prevenir las consecuencias del Alzheimer. Y os decía antes que el amiloide lo que hace es aglomerarse y enseguida impedir que las neuronas se puedan comunicar unas con otras. Y además pone en marcha toda una serie de reacciones de inflamación, de oxidación,
de excitotoxicidad, en definitiva, de reacciones que dañan a la neurona y hacen que la neurona se cargue de proteína tau, no pueda funcionar bien y la neurona degenere. Y poco a poco las neuronas van desapareciendo al tiempo que van desapareciendo también sus conexiones. Fijaros, este es un estudio hecho en personas que tienen deterioro cognitivo, pero que todavía son autónomas, son independientes, están haciendo una vida normal. Aquellas que tienen amiloide en su cerebro enseguida van deteriorándose, empeorando y desarrollando demencia, mientras que las personas que no tienen amiloide en su cerebro pueden permanecer estables y siendo autónomas durante muchos años. Por eso decía que esta proteína pequeña amiloide puede estar jugando un papel fundamental en los mecanismos de la enfermedad. Si intento resumir un poquito todo lo que he contado, se produce el amiloide a partir de la proteína precursora, el amiloide pone en marcha todas esas reacciones tóxicas para las neuronas, se va muriendo las neuronas, pierden conexiones y esto es lo que da lugar a los síntomas cognitivos y los cambios de conducta. Vamos a cambiar un poco de tercio. Se habla mucho del diagnóstico del Alzheimer y quizás os pueda sorprender que yo diga aquí que el diagnóstico del Alzheimer es relativamente sencillo. Claro, es relativamente sencillo cuando una persona ya está en un estado de demencia, cuando una persona ya tiene sus facultades cognitivas y su conducta tan alterada que ya no puede apenas salir a la calle o valerse por sí misma. Porque cuando una persona tiene demencia, el médico lo único que tiene que hacer es descartar las otras 69 causas. Y para descartarlas solo tiene que hacer un análisis de sangre para comprobar que esa persona no tiene un déficit de vitaminas, no tiene una enfermedad del tiroides, etc. Y una prueba de imagen cerebral, que puede ser un escáner o una resonancia, pues para descartar tumores, infartos, etc. Cuando una persona tiene demencia, lleva unos meses deteriorándose poco a poco y no tiene ninguna de las otras 69 causas, el médico dice esto es enfermedad de Alzheimer y acierta pues, en más de un 90% de los casos. Claro, si los síntomas son más leves o si hay otras enfermedades como la depresión o los infartos, etc., ya el diagnóstico es más complicado. Y ahí poco a poco hemos ido aprendiendo a pedirle a las pruebas más información que simplemente nos excluyan otras causas. Y en la resonancia buscamos patrones característicos de atrofia del Alzheimer o en las pruebas de metabolismo cerebral buscamos patrones de hipometabolismo característicos. Y eso durante unos años nos ha ayudado a hacer el diagnóstico con más seguridad, con más fiabilidad en esos casos más leves o más dudosos. Pero ¿sabéis cuál ha sido el gran avance de los últimos 3-4 años? El gran avance ha sido que hoy en día podemos conocer si en el cerebro de una persona que está viva hay depósitos de amiloide y de tau. Y podemos hacer eso gracias a los biomarcadores, que como digo nos dicen si en el cerebro de una persona, insisto en lo de que está viva, porque sabéis que durante mucho tiempo se ha dicho que el Alzheimer solo se puede diagnosticar al 100% en la autopsia. Y eso era verdad, como digo, hasta hace 3 o 4 años. Porque hoy tenemos pruebas que nos dan de manera muy realista los resultados de la autopsia en vida del enfermo. Hay una prueba que se llama PET de amiloide, que es una prueba de imagen cerebral que se hace inyectando un radiofármaco que se une al amiloide. Cuando ese radiofármaco circula por la sangre y pasa por el cerebro, si en ese cerebro hay depósitos de amiloide, el radiofármaco se queda pegado. Como es un radiofármaco, emite una pequeña radiación que la máquina de PET recoge y convierte en una imagen y nos dice si en el cerebro de una persona hay depósitos de amiloide, que no las hay en el cerebro de esta persona normal. Esto es lo que se llama PET de amiloide, que se puede hacer en la máquina de PET que tienen en Oncológico A. La otra prueba que se puede hacer, que es bastante más barata, es el análisis del líquido cefalorraquídeo, que se obtiene a través de un procedimiento que se llama punción lumbar.
que, para que me entendáis, es exactamente el mismo procedimiento que el de una anestesia epidural. La diferencia está en que en la anestesia epidural ponen anestesia para dejar las piernas insensibilizadas y en la punción lumbar simplemente, cuando llegamos al sitio, extraemos una muestra de líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que está bañando el cerebro. Y si medimos ahí la cantidad de amiloide y de tau, y esos niveles de amiloide y de tau están alterados, sabemos que en el cerebro de esa persona se están produciendo esos depósitos anormales. El disponer de estos biomarcadores nos ha cambiado completamente la imagen y la fotografía que hoy en día tenemos del Alzheimer. Antes os decía, el diagnóstico iba de la demencia a adivinar lo que habría en la autopsia. Ahora con los biomarcadores podemos ir del síntoma, de los primeros síntomas, a saber si la biología de la enfermedad está presente o no. Y gracias a eso hemos podido conocer que antes de producir demencia, el Alzheimer pasa por una fase de primeros síntomas, pero en personas que todavía son autónomas e independientes. Y más aún, hemos podido saber y conocer que hay una fase de primeros cambios en el cerebro que no producen síntomas, lo que llamamos la fase preclínica de la enfermedad. La biología de la enfermedad está empezando en el cerebro, pero todavía no está produciendo ningún síntoma. Y esta fase preclínica puede tener una duración muy larga. Y como seguro que todos os estáis imaginando y preguntando, la fase preclínica y también esta fase predemencia son momentos maravillosos, dejadme que lo diga así, preciosos, para pensar en la prevención. Decía antes que yo soy de los que defiende que la enfermedad de Alzheimer tiene tratamiento. Coma, no tiene un tratamiento que la cure, de acuerdo, pero se puede tratar. Y con este esquema que yo ponía de antes de los cambios, preclínica, predemencia y demencia, puedo hablar del tratamiento desde la perspectiva de la prevención. En medicina, la prevención se puede entender desde tres vertientes. La prevención terciaria, que es la que haríamos cuando una enfermedad ya está establecida para intentar evitar complicaciones. Cuando la demencia ya está, ¿qué podemos hacer para intentar retrasar las cosas o evitar complicaciones? Prevención secundaria sería la que intentaríamos hacer detectando la enfermedad muy pronto e intentando que se quede ahí, que no progrese. Y la prevención primaria sería la que incluye todas esas intervenciones dirigidas a evitar que la enfermedad ni siquiera empiece. Vamos a hablar primero de la prevención terciaria. Cuando os ponía este esquema de los mecanismos del Alzheimer, no he mencionado que una vez ocurren todas estas cosas, una de las cosas que ocurren en el cerebro es que las sustancias químicas que las neuronas utilizan para comunicarse unas con otras, sus niveles disminuyen, lo que llamamos neurotransmisores. Lo que más disminuye en el Alzheimer es una sustancia que se llama acetilcolina y otra que se llama glutamato. Desde hace unos cuantos años disponemos de 4 fármacos que aumentan los niveles de acetilcolina o que cambian y mejoran la transmisión del glutamato. Os voy a poner un ejemplo de lo que hace uno de estos fármacos. Esto es una gráfica de un ensayo clínico, de los que se hicieron hace más de 15 años con uno de estos fármacos. En un ensayo clínico, pongamos que participan 1000 pacientes. A 500 se les da el medicamento y a otros 500 se les da una pastilla o una cápsula igual, pero que no lleva el medicamento dentro, un placebo. Y esos enfermos se les van haciendo visitas de seguimiento, por ejemplo, con pruebas de memoria. Lo que vemos en esta gráfica es que cuando al final del ensayo los investigadores levantaron las etiquetas, porque hasta entonces no lo sabían, para mirar quién estaba tomando el medicamento y quién estaba tomando el placebo, lo que vieron fue que los que estaban tomando el medicamento mejoraron sus rendimientos cognitivos. No mucho, mejoraron. Pero lo que a mí me parece más importante destacar es que
a las 52 semanas, es decir, al cabo de un año, esos pacientes estaban igual que cuando empezaron. De alguna manera el fármaco había conseguido mejorar un poquito, no mucho, pero sobre todo estabilizar las cosas al menos un año. Cuando a los 6 meses del estudio, a los que estaban recibiendo placebo, que como veis tuvieron un pequeño efecto placebo al principio, mejoraron un poco, pero cuando a los 6 meses se les empezó a dar el fármaco, mejoraron, pero nunca alcanzaron a los que habían empezado a tomar el fármaco 6 meses antes. Por lo tanto, esta diapositiva, esta gráfica, tiene 3 mensajes. Primero, estos fármacos no tienen un efecto espectacular. No le ponen a nadie la memoria como la tenía 3 años antes. Pero, segundo mensaje, pueden conseguir estabilizar las cosas al menos un año y quizá más. Y tercer mensaje, cuanto antes los pongamos, mejor. Esto es lo que pueden hacer los fármacos. Hoy en día contamos también con suplementos nutricionales que aportan nutrientes para que las neuronas fabriquen conexiones. Y este caso concreto de este suplemento nutricional también tiene 2 ensayos clínicos que respaldan su eficacia. Pero el tratamiento del Alzheimer no se restringe solo a prescribir medicamentos. Las terapias no farmacológicas de estimulación cognitiva tienen un efecto similar. Hay que identificar y afrontar y tratar desde el punto de vista no farmacológico y también farmacológico los trastornos conductuales, eligiendo bien los fármacos, eligiendo bien las dosis. Y es tratamiento también asesorar e informar al enfermo, es decir, diagnosticándole pronto para poder asesorarle e informarle, y asesorar, informar y apoyar a los cuidadores. Por eso yo digo que la enfermedad de Alzheimer tiene tratamiento. Y a mí me gusta imaginarme que en prevención terciaria lo que podemos conseguir, es posible que esta gráfica, que la he dibujado yo, esté un poquito exagerada, pero lo que podemos conseguir, como digo, es no podemos curar la enfermedad, pero podemos intentar retrasar las cosas. Podemos intentar conseguir, unas veces se puede y otras no, que la persona enferma esté más tiempo en fase leve. Fijaros, si la vida de una persona iba a acabar ya por otras causas a los 5 años de enfermedad, hombre, pues igual es mejor que ese momento le pille aquí que no aquí. Por eso yo digo que todas esas medidas terapéuticas y toda esa intervención y colaboración de asociaciones como AFAGI y que los médicos pues buenamente podemos hacer, realmente aporta en una mejor calidad de vida. Y es prevención terciaria también evitar abusos, evitar accidentes, evitar informando, que la gente se pierda, que queme la cocina, que alguien le haga firmar un papel que no quería firmar, sobre todo en las personas en edad laboral que también pueden enfermar, que tengan una buena protección laboral. Y todo eso es prevención terciaria. ¿Cuál es el problema? Que hoy por hoy la mayoría de la gente se diagnostica en fase moderada. Este es un estudio de 1000 personas diagnosticadas en todo el estado, en consultas de neurólogos, geriatras y psiquiatras. Y como veis, más de la mitad en el momento del diagnóstico están en fase moderada. ¿Sabéis qué dicen los médicos cuando se les pregunta ¿por qué crees tú que se produce este retraso en el diagnóstico? Y los médicos dicen, claro, es que la gente viene tarde al médico. Y es cierto, vamos tarde. Pasamos mucho tiempo discutiendo si esto es, no es, si será depresión, no será depresión. Todo esto afortunadamente está mejorando. Pero también dicen los médicos, es que total, como no tiene tratamiento, ¿para qué la vamos a diagnosticar pronto? Creo que ya me he pronunciado en ese sentido. O dicen, no, es que a los médicos no nos gusta dar malas noticias. Y yo digo, yo soy médico, ¿eh? Señor doctor, usted informe. Ya decidirá la persona que recibe la noticia si es buena o es mala. Nosotros hicimos una encuesta a 800 y pico cuidadores y les preguntamos, si tú tuvieras Alzheimer o un familiar tuviera Alzheimer, ¿querrías saberlo lo antes posible? Y el más del 94% respondió que sí. Entonces yo siempre que puedo digo a los médicos, tú informa, porque cuando la gente viene a consultar viene a preguntarte qué tengo. Tú no eres quien para decidir si la comunicación del diagnóstico es buena noticia o mala, ¿no? Eso ya lo decidirán ellos. Y además, en aquella encuesta, cuando les preguntábamos a los cuidadores ¿qué sentiste cuando te dieron el diagnóstico?, 1 de cada 3 respondieron que sintieron alivio,
porque había un problema en casa que ahora ya tenía nombre y era un problema que se podía afrontar. Pero también los médicos dicen, es que no tenemos buenas herramientas. Bueno, dejadme que aportemos aquí desde CITA y también de la mano de AFAGI nuestro granito de arena. En DEVA llevamos a cabo hace un par de años un proyecto que iba dirigido a realmente intentar saber cuánto Alzheimer predemencia y cuánto Alzheimer preclínico hay en la población. Hicimos un estudio sencillo, aunque costó mucho esfuerzo, en el que pretendíamos ver a toda la población de DEVA haciéndoles dos pruebas muy sencillitas para intentar cribar, para intentar hacer eso que en inglés se llama un screening, de quién podía tener deterioro cognitivo y quién no. Y lo que pretendíamos era, con estas dos pruebas, detectar a esas personas y luego aquellas que daban positivo en los test y a una parte de los que daban negativo, traerlas a nuestro centro, pasando antes por el ambulatorio, para ver realmente quién tenía deterioro cognitivo y quién no. Pudimos ver no a las 1500, pero sí a la mitad. Y les pasamos dos pruebas muy sencillitas, tan sencillas que una es un cuestionario de 8 preguntas que rellena un informador y otro es un test que dura 4 o 5 minutos, que es sencillo, que no hay que saber ni leer, ni escribir, ni sumar, ni multiplicar, ni dibujar. Esas personas pasaron luego por el ambulatorio y les pasaron el famoso Mini-Mental, que es la prueba que se usa más en las consultas de atención primaria y en las consultas de atención especializada. Cuando luego supimos quién tenía deterioro y quién no, nos fuimos a analizar cómo habían funcionado estos test y cómo había funcionado este. Y lo que os estáis imaginando, el que peor funcionaba, el que está más abajo en la gráfica, era el Mini-Mental, que es el que usan todos los médicos. Y funcionaban mejor el que es un cuestionario que no le quita tiempo ni al médico ni a la enfermera y el que es un test muy cortito que no estresa a la persona que se le pasa. De manera que gracias al estudio DEVA vamos a poder contribuir quizás a cambiar un poquito las costumbres de los médicos de usar herramientas menos costosas desde el punto de vista de tiempo y que quizás sean más eficaces. Porque utilizando estas herramientas lo que podremos intentar conseguir es detectar a las personas enfermas en esta fase predemencia, que cuando vamos al médico diciendo a mí o a mi mujer o a mi marido o a mi madre o a mi padre nos falla o le falla la memoria, el médico pasando esas pruebas sencillas diga aquí hay un problema que hay que mirar. Y entonces derive al especialista y el especialista pueda detectar eso que llamamos deterioro cognitivo ligero, porque estará viendo una persona con fallos de memoria que hace mal las pruebas de memoria, pero que está haciendo una vida normal, que es autónoma, que es independiente, y le llamará, esto es un deterioro cognitivo ligero. Y entonces dará un paso más allá para decir, ¿esto es un deterioro cognitivo ligero que lo está produciendo un Alzheimer? Y podrá responder a esa pregunta porque tenemos los biomarcadores. El PET, como os decía antes, es muy caro, pero la punción está ahí. Y así podremos identificar, como os decía antes, quién tiene deterioro ligero por Alzheimer y va a tener esta perspectiva o quién no. Y en el estudio DEVA hemos podido saber que tienen deterioro ligero un 16% de la población. Y como estas personas con su generosidad han dado su consentimiento para hacerse una punción lumbar, sabemos que la mitad tienen Alzheimer, en fase predemencia. De manera que podemos hablar de prevención secundaria si intentamos que esta fase predemencia no pase a demencia. Y aquí yo os puedo contar que los fármacos que os mencionaba antes y el suplemento nutricional que os mencionaba antes algo aportan en este sentido a la hora de retrasar las cosas. No lo van a impedir al 100%, pero pueden retrasar las cosas. Y sobre todo es un momento, esa fase predemencia, ideal para probar nuevos fármacos, para hacer ensayos clínicos. Investigación para saber si un fármaco es eficaz o no. Lo mismo que se hizo con los que os he mencionado hace 15 años. Bien, hay otra forma de entender la prevención secundaria. Hasta ahora os he hablado de primeros síntomas antes de la demencia. La otra forma de entender la prevención secundaria es detectando la enfermedad antes de los primeros síntomas, en la fase preclínica. Conocemos desde hace tiempo que hay personas cognitivamente normales,
que no solo no se quejan de la memoria, sino que se les pasan test y los hacen perfectamente bien, pero que tienen cambios patológicos, tienen la biología de la enfermedad en sus cerebros. Y esto es lo que hace 8 años quisimos empezar a investigar Hementxe, Donostian, Gipuzkoan, con el proyecto Gipuzkoa Alzheimer. Y más de 400 personas, muchas vinisteis de Afagi, entrasteis en este estudio, muchas dieron su consentimiento para hacerse la punción y conocimos que aproximadamente un 15% de las personas sanas entre 40 y 80 años tienen en su cerebro la biología de la enfermedad. Esto lo juntamos con datos de muchos otros centros a nivel mundial e hicimos una publicación que demostraba efectivamente que a partir de los 40 años un 20% de la población tiene la biología del Alzheimer en su cerebro. Tiene lo que llamamos es Alzheimer en fase preclínica. Claro, la gran pregunta es, ¿qué significa tener Alzheimer preclínico? ¿Significa eso que voy a tener síntomas de la enfermedad sí o sí? ¿Significa eso que voy a estar enfermo algún día? Y la respuesta es que no se sabe. Y por eso, os decía antes, que hablar de enfermedad preclínica solo se puede hacer en un contexto de investigación, en un contexto de transparencia, de control, de información y de aprobación por los comités éticos. Porque es una respuesta que hoy por hoy no se sabe. Es más que probable, conforme vamos aprendiendo, gracias al estudio Gipuzkoa Alzheimer y gracias a otros estudios, es más que probable que muchas personas con preclínica nunca tengan la enfermedad. Lo que conocemos hoy por hoy es que entre un grupo de personas ya bastante mayores que las que pudimos ver aquí, 73 años, las que tienen los dos marcadores amiloide y tau normales, al cabo de 4 años, solo un 2% ha empezado con síntomas. Las que tienen el amiloide alterado y la tau normal, un 13%. Las que tienen el líquido alterados los dos, un 25%. Y las que tienen los dos marcadores alterados y además tienen puntuaciones bajas en memoria, un 56%. Mensaje: las personas que tienen preclínica evidentemente tienen más papeletas, más probabilidad de empezar con síntomas, pero no todas los desarrollan. Poco a poco vamos conociendo qué ocurre. Hay personas con enfermedad preclínica que nunca llegan a atravesar este umbral para empezar con síntomas, pero hay algunas que sí, y poco a poco, como decía, vamos conociendo mejor qué es lo que ocurre aquí, qué factores se asocian a una mayor probabilidad de desarrollar síntomas. Perdón. Por ejemplo, tener los dos marcadores positivos en lugar de uno, tener atrofia en la resonancia, hacer los test más bajos, tener historia familiar o no. Esos son factores que pueden asociarse a tener más probabilidad de, teniendo preclínica, terminar desarrollando síntomas. Pero todavía hay que investigar más. Y el estudio europeo de prevención de la demencia del Alzheimer, el estudio EPAD, es un estudio que va dirigido a conocer mejor todos esos factores, a conocer mejor toda esa gama de probabilidades que una persona cognitivamente sana puede tener desde 0 hasta muy altas de desarrollar síntomas. Gracias al esfuerzo de todas las personas que han colaborado en el estudio, Cita Alzheimer Fundació A y Gipuzkoa es uno de los centros donde se hace el estudio EPAD, que tiene dos objetivos: reunir un gran grupo de personas europeas en las que estudiar la enfermedad en fase preclínica, y un segundo objetivo que es, en esas personas que aquí se detecten con más probabilidades de desarrollar síntomas, probar fármacos en ensayos clínicos para intentar demostrar que esos fármacos podrían prevenir la aparición de síntomas. ¿Quién puede participar en el estudio EPAD? Personas mayores de 50 años, que no tengan demencia, que puedan hacerse una resonancia y que estén dispuestas a hacerse estas valoraciones: una valoración neurológica, neuropsicológica completa, una resonancia y donar muestras de sangre, de saliva y de líquido cefalorraquídeo. Y repetirse esa evaluación al cabo de 1 año, 6 meses solo los test y al cabo de 2 años. Este es el planteamiento del estudio. Evidentemente este estudio incluye a personas
muy normales y personas que estarían más bien en el límite de empezar a desarrollar síntomas. O sea, interesa quizás... Las personas ya muy normales han entrado muchas, interesa quizás ya empezar a pensar en personas que pudiesen tener un riesgo mayor, pues bien porque tienen muchos factores de riesgo vascular o porque tienen algunas quejas subjetivas de memoria o antecedentes familiares, etc. Pero como os digo, en este estudio pueden participar personas mayores de 50 años que no tengan demencia y que no tengan algunos criterios que contraindican la participación. Y el objetivo, como os decía, es que una vez se conozcan mejor las fases preclínicas, empezar a probar fármacos con esta idea, la idea de que esos que iban a desarrollar síntomas, quizás con estos fármacos podamos cambiar esa trayectoria y o bien prevenir o bien retrasar la aparición de síntomas. Esta es la idea global del estudio EPAD. Pero ya hay entidades que han decidido dar el paso y empezar ya a probar fármacos en personas que tienen riesgo aumentado de desarrollar la enfermedad. El programa la iniciativa de prevención del Alzheimer que pusieron en marcha el Instituto Banner americano y la farmacéutica Novartis puso en marcha este estudio que se llama Generation, que es un estudio que intenta demostrar si dos fármacos antiamiloide pueden prevenir la aparición de síntomas en personas cognitivamente sanas pero que tienen un riesgo aumentado de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Y en este estudio, la manera de determinar quién tiene un riesgo aumentado y quién no es analizando una proteína que se llama ApoE. ¿Os acordáis que al principio os he dicho el cerebro elimina el amiloide gracias a unos mecanismos en los que interviene la ApoE? Pues esta proteína es una proteína que tenemos todos, que de hecho una de las funciones que cumple es conducir el colesterol en la sangre y dentro del cerebro, pero también interviene en la eliminación del amiloide. La proteína ApoE, de manera normal, existe en tres formas: ApoE2, ApoE3 y ApoE4. Todos recibimos de la MA y de la ITA una forma de ApoE, de manera que hay personas que pueden ser ApoE 2,2, otras son 2,3, otras son 3,3, 3,4 o 4,4. Lo que se sabe es que tener una forma 4 o dos formas 4 aumenta el riesgo de tener Alzheimer. Si tomamos como referencia las personas que son ApoE 3,3, que es lo más frecuente en la población, aproximadamente un 80% de los que estamos aquí son 3,3, yo no sé lo que soy. Las personas 3,3, si las seguimos hasta los 85 años, de cada 100, 10 desarrollarán la enfermedad. Ese es un poco el riesgo que tenemos todos, un 10%, por ser ciudadanos. Si esas 100 personas son 3,4, a los 85 años de esas 100 habrán desarrollado la enfermedad 3 veces más, 20, 25. Y si esas 100 personas son 4,4, a los 85 años pueden haber desarrollado la enfermedad la mitad, 50%. Es decir, los 3,3, 10%, los 3,4, 30% y los 4,4, 50%. Esto se puede contar al revés. Es decir, los 3,3 tienen un 90% de probabilidad de no desarrollar la enfermedad, los 3,4 tienen un 70% de probabilidad de no desarrollarla y los 4,4 tienen un 50% de no desarrollarla. Y esto lo recalco para decir que la ApoE 3, 2 o 4 no es una causa genética de Alzheimer, para nada. Es simplemente un factor de riesgo. Ni todos los 4 desarrollan la enfermedad, ni todos los que tienen la enfermedad son 4. Es simplemente un factor de riesgo, que se utiliza en este estudio para ver quién tiene más riesgo y menos riesgo. Y el objetivo del estudio, como os decía, es investigar si dos fármacos, uno que se llama CAD106, que es una vacuna, y otro que se llama CNP520, que es una pastilla que inhibe la formación de amiloide, en personas 4,4 y 3,4 pueden ayudar a prevenir la aparición de síntomas. La vacuna lo que hace es eliminar más el amiloide y esta pastilla lo que hace es evitar que se forme el amiloide, en ese esquema que os ponía al principio. ¿Quién puede participar en este estudio? Personas entre 60 y 75 años, cognitivamente sanas, que estén dispuestas y preparadas para conocer cuál es el tipo de ApoE que tienen
y para eso hay que estar preparado y para eso el estudio se hace un asesoramiento y un consejo genético relajado y completo y transparente, que estén dispuestas a conocer si sus biomarcadores de PET o de líquido son positivos o no, que estén dispuestas a participar en un ensayo clínico con fármacos y que dispongan de un acompañante. Os cuento rápidamente en qué consiste el estudio. Evidentemente, en la primera visita del estudio lo que se hace es informar de qué es la ApoE, qué significa tener 2, 3, 4, los riesgos. Se explica también que cuando uno se hace la ApoE y se lo cuenta a sus hermanos o a sus hijos, pues puede ser delicado, porque si una persona es 4-4, sus hijos tendrán un 4 seguro. Todo eso hay que tenerlo en cuenta antes de hacerse el análisis. Como os digo, en la primera visita se explica todo esto bien y la persona que quiere participar firma un consentimiento para hacerse el análisis de ApoE, que es muy sencillo porque es coger una muestra de saliva. Luego se firma un consentimiento en el que la persona dice, vale, ya me habéis hecho el análisis, ahora os doy permiso para que me digáis el resultado. Y ahí se vuelve otra vez a informar de todo. Una vez se da el resultado, si el resultado es 3-3, se acabó el estudio. Esa persona no tiene riesgo aumentado, no tiene sentido probar fármacos en ella. Si el resultado es 3-4 o 4-4, cambian un poquito las cosas. En las personas 4-4, que como veíais antes solo es un 1% de la población, esas personas pasarán ya directamente a la fase de probar el fármaco. Y en esa fase habrá unos que tomarán fármaco y otros que tomarán placebo. Se hace primero una visita donde se comprueba que el estado de salud general es bueno, se hacen análisis de sangre, electrocardiogramas, se hace una resonancia y también se hacen pruebas de biomarcadores, pero esto no determina que uno siga o no siga. Esa persona 4-4 pasa directamente a la fase de probar la medicación y ahí empieza un seguimiento de hasta 8 años con visitas trimestrales, algunas muy cortitas, de ver que todo va bien, hacer un análisis de sangre y punto, y otras un poco más largas, que se hacen test, resonancias, etc. Si el resultado es 3-4, el estudio va a intentar probar el medicamento que se toma por vía oral en las personas que, además de ser 3-4, tengan biomarcadores positivos. Entonces, en las personas 3-4, el paso siguiente es hacer o bien un PET o bien una punción o las dos cosas, lo que la persona decida. Si los biomarcadores son negativos, no hay evidencia de que la biología de la enfermedad esté presente, se acabó el estudio. Si son positivos, ya se pasaría entonces a la fase de medicación y toda esta visita ya se ha hecho y empezaríamos otra vez el seguimiento de 8 años con visitas trimestrales. Eso es en lo que consiste el estudio EPAD. Importante, estar dispuesto a saber ApoE, estar dispuesto a saber biomarcadores y sobre todo estar muy bien informado de que es un estudio doble ciego, con placebo, que uno puede tomar placebo o no, y sobre todo que es un estudio con fármacos experimentales. Cuando un fármaco experimental llega a la fase de ensayo clínico es porque ha demostrado ser un medicamento seguro. Ha pasado los filtros de toxicología, de seguridad, etc. Son estudios que están autorizados por la Agencia del Medicamento y aprobados por el Comité de Ética de Investigación de Euskadi. Son fármacos experimentales, como digo, que no han dado efectos secundarios graves. En el caso de la vacuna, pues ha dado simplemente reacciones locales en el punto de la inyección. Se han visto en las resonancias pequeñas hemorragias, pero se duda si es del fármaco porque la propia enfermedad las puede producir. Y en el caso del medicamento que se toma por vía oral, lo más que se ha visto es algunas reacciones cutáneas con picor, reacciones alérgicas, etc. Pero son medicamentos experimentales y en estos ensayos, además de vigilar la eficacia, se vigila muy de cerca la seguridad porque podrían aparecer efectos secundarios desconocidos que incluso podrían ser graves. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir participar. En resumen, es un estudio en el que se hace el análisis de ApoE. Si no hay ApoE 4, se acabó el estudio. Si el resultado es 4-4, se pasa a la fase de medicación. Y si el resultado es 3-4, se hacen biomarcadores. Si son negativos, se acabó el estudio. Y si son positivos, se pasa a la fase de medicación. Y por representarlo de alguna manera, lo que se intenta es esto. Esto es lo que ocurre en las personas 3-3, que un 90% quedan libres de la enfermedad. En las 3-4 solo es un 70%, en las 4-4 es un 50%. Lo que se intenta es que estos fármacos cambien estas curvas, estas pendientes, hacia arriba y que sea menos gente la que desarrolle síntomas o que las desarrollen más tarde. Es posible que hayáis visto que estamos en plena campaña, si se puede decir así,
solemos decir de captación de participantes. A mí me gusta más bien decir que estamos en plena campaña de información, de decir a todo el mundo que estos estudios existen y que quien quiera puede participar. Los ensayos clínicos en personas que ya están enfermas los contamos en las consultas. Los ensayos clínicos que van dirigidos a prevenir y que se dirigen a personas normales o los contamos en foros como este o nadie se va a enterar. Y yo creo que es un poco de justicia el dar a la gente la oportunidad de libremente decidir si participa o no participa. Pero como digo, esto es investigación mundial, es investigación europea, pero es investigación vasca. Y si Koldo me da 3 minutos, termino hablándoos de la prevención primaria. Prevención primaria, os decía, son aquellas medidas que irían dirigidas a intentar evitar que la enfermedad ni siquiera empiece. Para hacer prevención primaria de cualquier enfermedad, lo que hay que conocer es cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores protectores. Y sobre todo hay que intentar conocer y saber cuáles son los factores de riesgo sobre los que se puede actuar, sobre los que se puede hacer algo. Ya sabemos que la edad no es causa de Alzheimer, pero es factor de riesgo. Y ya sabemos que la ApoE no es causa de Alzheimer, pero es factor de riesgo. Contra la edad poco podemos hacer, contra la ApoE nada, el que la tiene y punto. Pero sí que hay algunos factores que lo son de demencia y de Alzheimer y que se pueden modificar. Y sabréis mejor que yo que los factores cardiovasculares, hipertensión, colesterol, obesidad, sedentarismo, tabaquismo incluso, el abuso de alcohol, son factores de riesgo de demencia y son factores sobre los que se puede actuar. Y conocemos también algunos factores protectores, como el tener una dieta saludable, el seguir una dieta saludable, o aquello que llamamos los factores que aumentan y refuerzan la reserva cognitiva del cerebro. La reserva cognitiva no es otra cosa que la capacidad que tiene el cerebro de compensar el efecto de una enfermedad. Un cerebro que se ha utilizado más a lo largo de la vida en actividades intelectuales es un cerebro con más reserva cognitiva. Por eso se conoce bien que las personas con nivel educativo más alto pues están más protegidas que las personas que desgraciadamente nunca han aprendido a leer y escribir. Pero una persona que no haya aprendido a leer y escribir o que solo fue unos años a la escuela, pero que luego ha utilizado su cerebro en conversaciones, en tertulias, jugando a las cartas, con actividades sociales y también con ejercicio físico, puede ser una persona que, aunque no tenga un nivel educativo alto, pueda tener una reserva cognitiva alta. Es decir, hay factores de riesgo que se pueden modificar y factores protectores que se pueden intensificar. Hay ya un estudio, solo uno, y por eso decía antes que hablar de prevención secundaria y primaria es hablar de investigación y de ciencia, pero hay ya un estudio hecho en Finlandia, y por eso se llama FIN, la GER es de geriatría, Finlandia, estudio geriátrico, FINGER, que es un estudio que ha demostrado que una intervención dirigida a controlar muy bien los factores de riesgo vascular, a mejorar los hábitos dietéticos, a hacer un programa más o menos intensivo de actividad física y un programa continuado de entrenamiento cognitivo, en personas mayores con riesgo aumentado de demencia, mejora sus capacidades cognitivas frente a hacer simplemente los cuidados estándar de salud. Como os digo, esto es un estudio que se centró en personas que tenían un riesgo aumentado de demencia. ¿Sabéis cómo se calculó ese riesgo aumentado de demencia? De una manera muy sencilla y que está bien demostrada y que tiene datos detrás, que es un índice que se calcula sabiendo la edad, el nivel educativo, el sexo y sobre todo la tensión arterial, el índice de masa corporal, la cifra de colesterol y si uno hace actividad física o no. Como veis, pues si uno tiene la tensión normal, 0 puntos. Si la tiene más allá de 140, 2 puntos. Si uno tiene el colesterol más arriba, bueno, estos son cifras en moles, habría que traducirlo a miligramos, pues por encima de 220, pues 2 puntos. Si vamos sumando puntos, obtenemos un índice y a partir de ese índice nos dice qué riesgo tenemos de desarrollar demencia. Como veis, las puntuaciones por encima de 9 ya se asocian a riesgos altos. El estudio FINGER se hizo en personas que tenían índices de riesgo CAIDE, que así es como se llama, de demencia, altos.
En el programa de detección precoz que hicimos en Beasain, a las personas que quisieron venir al programa se les calculó su índice de riesgo CAIDE. Y en el programa, en el estudio de DEVA, también lo hicimos. Y un 20% de la población tiene índices de riesgo altos. De nuevo, es un terreno fantástico para la prevención. El Finger vasco ya ha empezado en Beasain como un estudio piloto, pequeño, dirigido a demostrar que la metodología Finger se puede adaptar a nuestras circunstancias, se puede hacer aquí y Dios quiera que mañana podamos hacer un estudio amplio Finger, el Finger vasco, porque el Finger de Beasain ya está incluido en el gran programa mundial de estudios Finger. Hay un Finger americano, hay un Finger en China, hay un Finger en Singapur, hay un Finger en Canadá que está justo empezando, otro en Inglaterra que está también empezando y, como digo, el de Beasain está ya en marcha. Trabajamos con un reto que está sobre la mesa desde hace varios años, que es que aunque no curemos la enfermedad, si consiguiésemos retrasar el inicio de los síntomas 5 años, el efecto acumulativo que ese logro tendría en 20 o 30 años es que el número de enfermos se reduciría a la mitad. Yo esta tarde os he hablado mucho de retrasar un poquito lo más que podamos las cosas en fase de demencia. Os he hablado algo más de intentar que las personas que no tienen demencia la desarrollen y hemos hablado mucho de intentar retrasar. Creo que entre todos estamos en esta lucha, en esta pelea y lo dicho, quien quiera participar, aquí estamos y este es el teléfono al que podéis acudir. Si alguno habéis llamado ya y os habéis apuntado, igual después de esta charla decís, oye, pues yo creo que me voy a apuntar al EPAD o yo creo que me voy a apuntar al Generation, pues quizás podríais volver a llamar y decirlo. O quizás podéis volver a llamar y decir, yo ya estoy decidido a apuntarme en este ya, llamadme para la primera visita. Y así pues vamos acelerando las cosas. Eskerrik asko, muchísimas gracias. Bueno, nik uste interesgarria izan dela, eta galderak ere egongo dira zalantzak eta kezkak eta dena. Si tenéis alguna pregunta es el momento, tenemos tiempo, andamos bien de tiempo. Baina galdera gaztelania, ¿sí? ¿Mesedez? Bueno, salvo las que te hagan a ti. Marca tú. Es muy buena pregunta. Hace unos meses, uno de los ensayos clínicos que estaban en marcha, también dirigidos a personas normales, era un ensayo con un fármaco que se paró porque se vio que era un fármaco que perjudicaba al hígado. Estos dos fármacos de los que yo he hablado, hasta la fecha los estarán tomando a nivel mundial unas 500 personas. Muchas de ellas ya llevan más de un año tomándolos. Y además, antes de estos ensayos ya se habían hecho otros estudios. No se ha visto que sea un fármaco que perjudique al hígado. Micro a tú, Mercedes. Soy un conejo de Indias desde el año 2011, cuando empezó Cita Alzheimer. He pasado la primera y la segunda fase. No sé si va a haber la tercera. Estaba al corriente de este programa europeo, pero bueno, pues el programa no dije que no podía entrar. Entonces, mi pregunta es, para todo esto otro, ¿vamos a ser solicitados o me estoy adelantando porque Maite Murillo me dijo que de la tercera vuelta no me libraba? ¿De la tercera? Vuelta, que va a empezar hace poco, va a empezar una tercera vuelta, ¿no? Sí. Sí, te agradezco mucho también la pregunta, sobre todo para aclarar esto que, bueno, a veces no llegamos a todo y quizás la comunicación no ha sido todo lo completa que nos hubiese gustado. Hace un año hicimos una reunión con todas las personas que pudieron ir, donde informábamos del inicio del estudio EPAD. Informábamos ahí que dentro de las personas voluntarias y participantes del proyecto Guipúzcoa Alzheimer, algunas entrarían en el estudio EPAD y otras no, que eso se basaba en una serie de características
Y esto es lo que ha ocurrido. Entonces, el estudio EPAD está en marcha. Es cierto que ahora, de alguna manera, el reclutamiento y la invitación a participar se abre a todo el mundo. Esto quiere decir que antes era un estudio restringido a una serie de personas que ya estaban a nivel europeo participando en algún estudio, pero que ahora el reclutamiento se abre a quien quiera participar. Y la tercera fase del PGA se está haciendo, lo que pasa que se está haciendo más despacio que la primera y la segunda. Entonces, enviamos una carta que veo que no te ha llegado, o quizás te ha llegado al correo electrónico. Sí que ha llegado. Maite ya me comunicó. Intentando explicar esto, que parte de los participantes del PGA han entrado en EPAD, parte no, pero esa parte que no continúan en el estudio PGA, que es un estudio que sigue y que se va a terminar esta tercera oleada. Pero como digo, los ritmos ya, conforme vamos haciendo cosas, pues son un poco más lentos. Gracias. A ti. La edad a partir de la que conviene apuntarse, lo hemos visto, yo creo que era a partir de 50 años, pero luego en otra diapositiva ponía algo referenciado a 60, 75 años. Eso me ha quedado ahí un poco de duda. Son dos estudios. Estudio EPAD, que es primero un estudio, diríamos, observacional durante 2 años, y luego, de las personas que participen, a algunas se les invitaría a participar en un ensayo clínico con medicamentos. En el estudio EPAD pueden participar personas por encima de los 50 años que no tengan demencia. El otro estudio, el estudio Generation, que ya es en sí mismo un ensayo clínico con un fármaco experimental, en ese estudio entrarían personas entre 60 y 75. Me da pie la pregunta de decir que, bueno, yo he informado de los 2 estudios y el que conozca los 2 estudios puede decir yo quiero participar en este o en este. Nosotros, de alguna manera, a las personas interesadas pues las orientaremos a uno o a otro, sobre todo en función de la edad. A las personas entre 60 y 75 las orientaríamos al segundo estudio y las personas que no estén en esa franja al primero. Gracias. Y los que tenemos más de 75 años, ¿qué tenemos que hacer? Al EPAD, al primero. Al primero. Vale, porque yo ya los paso. Y se agradece la disposición. A partir de 50 y no tiene límite alto. De hecho, aprovecho y lo digo, de alguna manera interesa más que entre en ese estudio gente un poquito más hacia los 75-80 que hacia los 50, pero bueno, es a partir de 50. Eso creo que se entiende fácil. Si los 6.000 que entran son todos de 50 a 55 y todos son normalísimos y nadie tiene marcadores positivos, y pues no vamos a aprender nada. Vale, creo que no me he explicado nada bien. No, pero ¿ves? Está bien que haya estos coloquios para aclarar. Hablamos de 2 estudios diferentes. En el estudio EPAD hay una fase, diríamos, simplemente de observación, de recogida de datos durante 2 años. La idea es que esa recogida de datos permita identificar personas que, siendo normales, tengan más probabilidades de desarrollar la enfermedad, o porque tengan biomarcadores positivos, o porque sean APOE4, o porque tengan atrofia en la resonancia, o todo junto. A esas personas del estudio EPAD, cuando se diseñen los ensayos clínicos, se les invitará a participar en esos ensayos clínicos. Por lo tanto, la persona que participe en EPAD, de alguna manera, tiene que estar también dispuesta a que algún día se le diga, oye, tú eres candidato para este ensayo. Lógicamente, eso quiere decir, tengo más probabilidades de desarrollar, o quizás yo soy de las de los marcadores positivos. Durante los 2 años a nadie se le da el resultado, sobre todo porque a nosotros no nos lo dan. Esto se coordina en Edimburgo, ahí se analiza todo y a nosotros no nos dicen quién tiene positivo o negativo. Y eso tiene un sentido, que es que nosotros no estemos sesgados a la hora de valorar a la gente y aprendamos las cosas siendo ciegos. Pero resumiendo, estudio EPAD,
2 años solo de observación, recogida de datos, y quizás al cabo de 2 años a esa persona se le invite a participar en un ensayo clínico con fármacos experimentales. Eso es estudio EPAD. Estudio Generation, análisis de APOE. Si no tienes APOE 4, gracias por venir, encantados, se acabó el estudio. Si eres 4-4, pasas directamente a la fase de probar medicación. Si eres 3-4, solo pasas a la fase de probar medicación si tus marcadores son positivos. De ahí viene un poquito la confusión. Es que ricasco. Sí. Oye, en relación lo de el APOE, que dices que se transmite genéticamente, ¿existen estrategias desde ese punto de vista de la genética para abordar el Alzheimer y este problema? Vale. En el caso de la APOE, no. Porque, como decía antes, la APOE no es causa genética, es solo factor de riesgo. Entonces, intentar manipular genéticamente o seleccionar embriones en función de que sean 3, 4 o no, a mí me parece un poco delicado porque si un embrión fuese 3, no me meto en los problemas éticos o morales o lo que sea, pero si un embrión fuese 3, 4 o 4, 4, hombre, no es seguro que vaya a desarrollar la enfermedad. Por eso insistía en que no es una causa genética. Es cierto, mira, y aprovecho para decir, el Alzheimer no es genético, no es hereditario. No es hereditario, salvo en algunos casos muy raros, menos del 1%, en que sí lo es. Pero eso no tiene nada que ver con la APOE. El Alzheimer hereditario se produce porque hay un gen o 2 genes que tienen una mutación, una alteración, y quien hereda esa mutación desarrolla la enfermedad sí o sí. Eso es causa genética de la enfermedad. Como digo, es muy raro. Y quizás aquí en Euskadi todavía más raro. Cuando el Alzheimer es genético, que como digo, de cada 100 Alzheimeres igual 1 es genético, se suelen dar 2 circunstancias. Que en la familia hay 3 casos o más en 2 generaciones distintas y que es una enfermedad de Alzheimer que empieza muy pronto, a los 55, 60, habitualmente antes de los 65 años. Si en una familia se dan esas 2 circunstancias, 3 casos o más en 2 generaciones y es un Alzheimer de inicio muy precoz, se puede plantear que en esa familia haya esas formas raras de Alzheimer genético. Las terapias, diríamos, más avanzadas en enfermedades genéticas a lo que van dirigidas es a intentar introducir virus que llevan un DNA que intenta corregir el gen que está alterado. Eso se intenta con algunas enfermedades musculares y va funcionando. En el Alzheimer, que yo sepa, no se está intentando. Vamos, alguien lo estará haciendo, pero estará todavía en fases muy, muy preliminares. En personas con Alzheimer genético, que a un miembro de la familia se le ha diagnosticado, se ha hecho el análisis genético, que insisto, no es APOE, son otros genes, hijos e hijas de estas personas se han hecho de análisis, quien ha querido, y muchos saben que tienen la mutación y saben que van a desarrollar la enfermedad sí o sí. Igual no saben a qué edad, pero saben que la van a desarrollar. Pues bien, lo mismo que hay un programa Generation para APOE 4 o lo mismo que hay un programa EPAD para Alzheimer preclínico, ya se están probando fármacos antiamiloide en personas que son portadoras de la mutación que causa el Alzheimer, pero que todavía no están enfermas. Este estudio se empezó en una zona de Colombia, que se llama en Antioquia, donde por alguna razón hay una gran cantidad de familias con Alzheimer genético. Y ya que estamos, cuento la anécdota que el investigador que descubrió que había tantas familias, luego dedicó mucho tiempo a intentar construir el árbol genealógico de estas familias. Y lo fue construyendo, hasta que llegó a los 1700. Y resulta que el apellido de aquella persona a la que llegó, y parece que fue el que sembró el gen, era un vasco. No me acuerdo de los apellidos, pero son apellidos que aquí han desaparecido. Entonces, allí se empezaron a hacer este tipo de estudios y ya hay un estudio mundial en personas con Alzheimer genético preclínico con este tipo de fármacos. Pero terapia génica, seguro que alguien lo estará haciendo, yo no lo conozco.
¿Quieres ampliar algo más, Pablo? ¿Más todavía? No, aprovechando, si quieres, aprovechar No. 5 minutos. No, a veces pienso que doy demasiada información y ocurren cosas como estas, ¿no? Pero para eso están las preguntas y los coloquios. No, muchísimas gracias a todos los que habéis preguntado y a todos los que habéis escuchado, por supuesto. Gracias. Pues agradecer a todos y todas, y la verdad es que ha merecido la pena y se merecía que entidades como CITA Alzheimer, que se conozca la gran labor que se está haciendo, porque verdaderamente con líneas de investigación como la que ha puesto hoy Pablo, unido a la solidaridad de Guipúzcoa, podamos conseguir poner ese freno, ese obstáculo a esa epidemia del siglo XXI que va en curva ascendente, y a ver si verdaderamente esa curva poco a poco vamos poniendo de forma descendente. Eskerrik asko denoi eta nahi zuen arte.